1994, Trendmasters saca su primera línea de Godzilla, inspirada principalmente en Godzilla Heisei, es todo un éxito. 1995, Trendmasters lanza por segunda vez una línea de Godzilla y triunfa. 1996, se muestra un avance de la posible futura línea de figuras. 1998, la línea pensada nunca llega pero se lanza la línea de juguetes Godzilla 1998, mala distribución y exceso de confianza causan pérdidas millonarias a Trendmasters. Año 1999, lanzan una línea de Gamera que tenían en mente desde 1996. Ese mismo año, a falta de dinero, Trendmasters vende a través de su página los prototipos de plástico de las líneas que tenían planeadas sobre Godzilla. En 2003 finalmente quiebran. Como lo pudieron ver, fue una historia relativamente corta de esta compañía en relación con Godzilla. Sin embargo, hoy no hablaré de las líneas principales de Godzilla, eso ya lo hice. Se sabe que Trendmasters desechó muchas ideas de figuras para Godzilla y otros personajes, eso veremos hoy a partir del año 1994, además de enfocarnos mucho en la historia de Trendmasters. Así que comencemos. Para Trendmasters, Godzilla fue un personaje importante. Antes de obtener la licencia de este personaje en algún punto de 1993, Trendmasters era una pequeña compañía independiente de juguetes, por así decirlo. Evidentemente no eran los únicos que querían los derechos del personaje. Se sabe que tuvieron como rival para conseguir los juguetes a Imperial Toys. Imperial Toys de hecho ya había producido juguetes de Godzilla, los cuales se hicieron por 1985 por la película El Retorno de Godzilla. Hasta hicieron unas figuras del poderoso King Kong. Bueno, evidentemente después de conseguir los derechos, se pusieron a realizar las figuras en cuestión, en un tiempo por así decirlo apresurado. Lo que están viendo a continuación son los primeros prototipos de las figuras de 15 centímetros, si te das cuenta son mucho más detallados que las figuras que finalmente salieron, de hecho ni eran de plástico. Estaban hechos de resina y eran pintados a mano. Evidentemente hacerlas con este detalle los llevaría a subirles el precio y no serían tan accesibles para el público que buscaban, los niños. Estos prototipos, que serían las figuras principales, fueron diseñadas y esculpidas en un plazo corto. Trendmasters, como referencia principal para el diseño de la mayoría de sus figuras, usó por parte de Toho los modelos de Bandai de Godzilla que tomaron en su viaje a Japón para conseguir la licencia. Otros personajes, Ghidorah por ejemplo, fue creado a partir del póster del film. Todo el personal pasaba hasta 3 o 4 noches a la semana trabajando de noche para cumplir con su lanzamiento en la Toy Fair. La Toy Fair y otros eventos similares eran un tipo de reunión muy importante donde las compañías jugueteras como Trendmasters se reunían para encontrar compradores que distribuyeran los juguetes. Por lo que los juguetes tenían que ser lo más atractivos posibles y llamar la atención. Siguiendo con el tema, la producción acelerada de Trendmasters llevó a que, por ejemplo, Mechagodzilla 2 es básicamente la figura de Bandai solo con ligeros cambios, al igual que su nave Garuda, que es una nave de Bandai sin relación a la nave Garuda. Más adelante Trendmasters en la segunda línea crearía un molde propio para Mechagodzilla y Garuda, dándoles una personalidad nueva. Otro ejemplo es el llamado Mecha Ghidorah. Cuando el tiempo estaba por terminar, el cuello del robot se tomó de la figura de Bandai del personaje, y así, se envió a la oficina de Hong Kong para su mecanizado. Evidentemente la cabeza no encajaba bien con el cuello, así que terminó con el anillo del cuello duplicado para que se conectara de forma decente. Han notado no solo que con Godzilla, que en cualquier comercial de juguetes se crean fondos como edificios y jungla para darle ambiente a los anuncios, es algo tradicional para las compañías de juguetes. Sin embargo, estos edificios sí llegarían en las líneas de figuras de Trendmasters. Este es el primer caso de figuras, por así decirlo, que fueron canceladas, o más bien ideas. La idea original de Trendmasters era que sus figuras de 25 centímetros llevarán edificios que se podrían colapsar. La idea se canceló y lo único que quedó fueron unas ilustraciones de las primeras cajas. Aunque sí cabe destacar que sí existió una figura de Godzilla destruyendo la ciudad que pertenecía a un set. Otra idea cancelada pero no del todo fue la figura llamada Godzilla Bank. La figura como tal sí llegó y todo, pero con varias diferencias a lo que se tenía planeado. El prototipo original de la piedra gigante donde está posado Godzilla era de un color negro en vez de ser del mismo color del molde de Godzilla. Y además estaba diseñado para medir 25 centímetros, sin embargo la figura sacada del prototipo terminó midiendo 15 centímetros por costes finales.
Godzilla Misiles Blaster, al igual que muchas figuras de la línea de Godzilla con mecanismos de Trendmasters, tienen sus orígenes en figuras con los mismos mecanismos en sus tiempos. Cuando era una compañía más independiente, Godzilla Lanza Misiles tenía la función de ser llenado de agua. La figura por motivos desconocidos se canceló, el molde de la figura se reutilizó para el set de Godzilla, destruyendo Nueva York, por lo que se desechó el componente de almacén de agua y se agregaron más detalles al diseño final. Godzilla Animated Plus X. Estas figuras marcan el inicio del video de figuras totalmente canceladas. Eran unos peluches de 25 centímetros de altura. Lo de peluches animados se debe a que tenían sensores de movimiento que hacían que a los peluches les brillaran los ojos e hicieran rugidos. Se hicieron peluches de 3 personajes, Godzilla, Rodan y Ghidorah. Rodan tenía una variante de color rojo más intenso, y en cuanto a la caja, se sabe que por lo menos existió la de Ghidorah. En lo personal, a mí no me gustan mucho, pero para gustos los colores. Estos peluches tenían pensado llevar un cómic. Este cómic lo expliqué en la línea de Godzilla Wars de Trendmasters si es que te interesa. Inflatable Godzilla, eran unos artículos de gran tamaño que tenían con cuerpo a Godzilla, Ghidorah y Mecha Godzilla, eran para fiestas o eventos así por el estilo. Se sabe de la existencia de la caja de uno de Rodan y otro de Mothra, pero se terminaron cancelando. Pencil Godzilla, era un accesorio pequeño pero detallado para lápices, colores y etc. El molde es muy parecido por lo poco que se puede apreciar a una pequeña figura de Godzilla llamada Fanstraw. Walking and Roar Godzilla. Trendmaster ese año lanzó una figura con mecanismos motorizados y piel de goma, pero tenía en mente otra figura más grande pero mucho más ambiciosa. Esta figura media 34 centímetros, más que la figura llamada Walking Godzilla. La figura iba a presentar extremidades con mecanismos que harían que se movieran solas. La figura contaría también con cierre automático de sus mandíbulas, ojos rojos que brillaban, y lo más épico, una luz azul termonuclear de su boca, además de 4 soldados de 2 centímetros y un tanque, y finalmente el cómic del cual ya hablé antes. Al parecer esta sería la figura más ambiciosa de Trendmasters, sin embargo al ser un prototipo es difícil saber si tendría parecido al producto final, pero es increíble. De las siguientes figuras solo queda arte conceptual o fue lo único que se hizo de ellas. Friction Godzilla. Era un Godzilla con ruedas con un mecanismo que producía un sonido de chispas, cancelado por difícil de producir. Godzilla Fireball, como su nombre lo dice, era un Godzilla que lanzaba una bola de fuego. Hurler Godzilla, un Godzilla que con un mecanismo tipo resorte lanzaba rocas como un proyectil. La cola al parecer sería de goma como el de una figura de Godzilla 98 que producirían más adelante. Stomp Roar Godzilla. Era un Godzilla que se tenía pensado que tuviera mecanismos que hicieran que sus ojos brillaran de color rojo y además que pudiera rugir. Figuras de PVC. El PVC se usa para figuras tipo estatuas y es menos rígida que el plástico estándar, por lo que se maneja en este material mejor los detalles. Trendmasters tenía pensado lanzar 3 estatuillas de este material de 7,6 centímetros. Mountain Playset Godzilla, como su nombre lo dice, la idea era de un Godzilla resurgiendo de una montaña. De hecho el Godzilla de Trendmasters hace justamente eso y se enfrenta a los humanos por despertarlo. Godzilla el rey de los monstruos, o sea refiriéndome al nombre de la línea, fue un éxito asegurado, condujo a que se lanzara la línea 2, y tener la confianza de conseguir licencias de otras propiedades. Por ejemplo, March Attack y las aventuras de Tarzan, que fueron un éxito. Sin embargo Trendmasters también tuvo la confianza de lanzar una línea de mi monstruo gigante favorito, Kong, llamada King Kong The Ultimate Beast. El problema eran los derechos de autor. King Kong tenía derechos regados por Universal, los herederos de su creador, Warner Bros. Y la productora de Dino De Laurentiis. Evidentemente la novela original lanzada en el 32 era de dominio público y ya había varias adaptaciones por ahí, pero Trendmasters decidió ahorrarse problemas con alguno de estos 3 propietarios de King Kong. Las figuras de King Kong eran las siguientes. King Kong Action Figure. Era una figura de 15 centímetros muy posiblemente. Tenía articulación y un movimiento de brazos para aplastar, también contenía sonido y además de soldaditos con sus respectivos vehículos. Stompy Roar King Kong. Era una figura aún más grande de Kong. Contaba con más articulaciones que le daban aún más posturas. Su principal agregado era su mecanismo electrónico que le permitía que sus ojos brillaran de color rojo intenso. El otro añadido era un sensor de movimiento que activaba el rugido de Kong.
King Kong Action Figure. Esta figura contenía por supuesto un sensor de movimiento que activaba el rugido del simio y también hacía que sus ojos brillaran. La figura contaba con grilletes y cadenas removibles, finalmente medía aproximadamente unos 28 centímetros. Kong Mountain. Este fue un ambicioso set de figuras en el cual se puede esconder a King Kong, en el interior de la montaña de la cual se parte en dos para revelarlo. La figura cuenta también con la clásica función de sonidos y la iluminación de ojos, y lo mejor, es que puede sacar totalmente de la montaña. La figura tiene también los clásicos grilletes con cadenas desarmables, soldaditos y vehículos de combate. Kong Plush. De este peluche no se llegó a hacer ningún prototipo completo o eso parece. El peluche contaba con mecanismos electrónicos como un rugido y además hacía que la jaula se sacudiera. Incluiría grilletes para las muñecas y cadenas desmontables. Claymation Kong. Es una figura de la que no hay imágenes, solo hay una descripción de sus mecanismos, que son los mismos ya mencionados en otros Kongs. Otro material del cual no hay información es la carta coleccionable de King Kong. Una de las implementaciones más innovadoras de Trendmasters con Godzilla eran esas cartas coleccionables. Quién sabe si es que existió tal carta del simio gigante. Otro material era un disco que contaba la historia de King Kong. Al parecer solo existió el prototipo ya que estas figuras no llegaron muy lejos. Kong no desapareció por completo. El molde de King Kong fue reutilizado para la línea de figuras de Tarzán de Epic Adventures, una línea también de Trendmasters. Pero tuvo cambios, le cambiaron la pintura y le añadieron una nueva cabeza para ser el simio Kerchak. Cuando se lanzó la línea Godzilla Wars de 1995 no hubieron tantas figuras descartadas, ya que en sí, Godzilla Wars era una extensión de la primera línea del año anterior y añadiendo juguetes que no se pudieron antes lanzar. Aunque lejos de problemas de fechas de lanzamiento, encontraron problemas a la hora del diseño de algunos personajes. Esos eran Baragon, Baran y Megalon. Toho les dio nulas referencias en cuáles basarse para los diseños, por lo que terminaron buscando en revistas y se tomaron libertades a la hora de sus diseños, por eso se ven tan extremos. El único caso de figuras canceladas fue el relanzamiento de las figuras apodadas Walking. La adición sería Space Godzilla, aunque en la imagen promocional de su catálogo era simplemente la figura de 25 centímetros y no una figura animatrónica nueva, por lo que posiblemente ni llegó al prototipo. En 1996 Trendmasters llegó a la Toy Fair de ese año y presentó una línea muy ambiciosa. Godzilla Dome Island. Sería la tercera línea basada en el Godzilla japonés, aunque al igual que las otras no adaptaría al 100% al personaje, tomando solo ciertas cosas y varias libertades. Lo cual añade genialidad y creatividad. Para empezar, ¿de qué trataría el planteamiento de Dome Island? Para mí Godzilla de Trendmasters se dividió en tres partes, uno con diferente estilo en cada línea. Godzilla 1994 planteaba un estilo clásico llevándolo para el público estadounidense, por eso Godzilla es verde y recuerda al material estadounidense anterior del personaje, por así decirlo, generaba nostalgia a los compradores. Godzilla Wars estaba más basado en el propio Godzilla Heisei y su estilo extremo. De hecho tomaba como principal enemigo y ambientación a Space Godzilla, un enemigo muy noventero. En cambio Godzilla Dome Island dejaría de lado un tanto a Godzilla Heisei y al Godzilla clásico para el público estadounidense, formando así su propia identidad, por así decirlo. Pero ¿qué era su nueva premisa? Como lo dice su nombre, Dome Island dejaría de lado la premisa de Godzilla destruyendo ciudades para dar paso a peleas a muerte en su hábitat natural. En vez de llamarse por su nombre la Isla de los Monstruos, se nombraría la Isla de la Perdición, un nombre más extremo, o sea más de su época. Veamos las pocas figuras que se hicieron. Comenzó su vida como un Godzillasaurus hace millones de años, cuando los dinosaurios vagaban por la Tierra. Expuesto a la radiación a mediados de la década de 1950, Godzilla, como llegó a ser conocido, se transformó en un monstruo imponente capaz de lanzar una devastadora explosión atómica con su aliento. Desde entonces, Godzilla ha amenazado las ciudades de Japón y ha luchado contra muchos adversarios aparentemente invencibles, lo que le valió el título de El Rey de los Monstruos. Para la figura de 16 centímetros, se volvió a reutilizar el molde lanzado años antes para su línea King of the Monsters, sin embargo la principal diferencia es el color de su piel.
con un color verde súper intenso, detalles en negro en sus arrugas de su piel, que contrasta con las espinas dorsales de color plateado, hacen que este Godzilla se vea increíblemente noventero. La figura ataque nuclear es como la de años antes básicamente, aunque es raro que sea oscuro a diferencia del Godzilla verde que vendía la línea. Trendmasters en esa feria del juguete mostró la figura de 25 centímetros de la línea, al igual que el pequeño Godzilla reutiliza el molde en sí de la figura de años antes, pero al igual se le dio este acabado en este verde intenso y detalles en negro que resaltan la buena escultura de la figura. Esta figura produce rugidos y sonidos. También se tenía planeado lanzar una figura llamada Godzilla Supercargado, que era de color oscuro y hasta tuvo un anuncio, el único hecho para promocionar la fallida línea. Hablemos de la contraparte malvada de Godzilla, Space Godzilla. Su carta como tal tiene la misma información, pero su arte es totalmente nuevo. Space Godzilla es más intimidante y sigue inspirado en el póster de la película. La figura de 15 centímetros es exactamente la misma que la del año anterior, pero algo pequeño y a la vez grande cambia, el repintado. El nuevo pintado hace que hasta se vea más fiel al Kaiju, ya que todos los tonos de piel se oscurecieron y en sí los detalles del molde se lucen mejor. Por lo demás es lo mismo que el otro de años antes. El relanzamiento de la figura de 25 centímetros tiene ese mismo tipo de pintura oscura y la piel también se ha ido a un color menos chillante. Es hora de hablar de Violante o Violante o como le quieran llamar. Este personaje estuvo en líneas pasadas, pero siempre en un tamaño pequeño, sin embargo esta vez Trendmasters se enfocó en el lanzamiento de una figura grande de él. No es tan alto como Godzilla, pero es justo de su escala para pelear con el rey de los monstruos. A diferencia de los otros Violantes, cuenta con un mecanismo de luz en su estómago y también sale ese brillo de su boca. Es una figura que impone por su presencia. Su figura más pequeña nunca llegó a un empaque de esta nueva línea, pero es de suponer que sí debió hacerlo. Baragon, Baran y Megalon son personajes bastante raros en la línea de Godzilla Trendmasters. Trendmasters a estos tres les dio un nuevo repintado. Para Baragon dejaría los tonos más claros clásicos del personaje para unos mucho más apagados, ya no habría tonos amarillos en su piel. Sus ojos pasarían de verde a un color rojo viéndose más demoníaco, las escamas moteadas de su piel resaltarían por la pintura nueva en su piel. Para Baran las cosas también cambiaron. En vez de su color vino que Trendmasters se le añadió, ahora su piel era de un tipo de rojo carmesí, mientras que su color morado ha quedado intacto salvo los detalles negros de pintura, reflejan el gran detalle de la figura y contrastan mucho los dos colores de buena forma. Sus ojos negros ahora son amarillos. Megalon ha sufrido cambios, su color metálico tipo escarabajo ahora está casi totalmente desaparecido, ahora la única parte color metálica es de color azul que antes era de un tono morado, el resto de su piel verde es intensa y saturada como la de Godzilla y el color amarillo ha desaparecido de su cuerpo y ha solo quedado en el cuerno. Obvio tiene esos nuevos tonos oscuros que ayudan a darle detalle al molde, ahora de hecho es más parecido a su arte promocional. Hablemos de la línea Battle Armor. Trendmasters la lanzó un año antes y eran figuras con artilugios y armamento futurista súper brillante, que se podía quitar y añadir. Trendmasters los tenía planeado traer de nuevo por supuesto. Empezando por Godzilla. Su nuevo repintado es interesante. Es una figura con artilugios mecánicos súper brillantes y plateados, ese verde salvaje y la espalda plateada llaman mucho la atención, prefiero el diseño del año anterior pero aún así es genial. Pero como lo dije antes, hasta se podría decir, llama mucho más la atención que la figura lanzada un año anterior y todo gracias también al detalle oscuro puesto encima. Ghidorah también volvió, pero a este no se le puede analizar bien debido a que no encontré imágenes de él fuera de la caja, pero parece que el tono oscuro está en su piel por supuesto. Hablemos de las dos nuevas adiciones, unas muy geniales por cierto. Empezando con Battle Armor Kumonga, a decir verdad es difícil deducir si es que al menos existió o se planeó una figura de Kumonga en su forma normal. Trendmasters hizo arte conceptual de Kumonga sin relacionar con su transformación a Cyborg. De hecho antes que este arte conceptual de Kumonga, originalmente era así, o sea menos insectoide y más monstruoso. Pero debido a que se canceló la línea muy temprano, es difícil saber si hubieran más figuras Kumonga, lo mismo aplica con la figura de Violante más pequeña, que al parecer no hay registros de ella para Dome Island.
Hablando de esta versión de Kumonga sin sus piezas de armamento futurista, es una figura interesante y digna de admirar, a diferencia de Godzilla o Rodan que no tenían piezas cyborg debajo del metal. Kumonga comparte extensiones tipo mecánicas, algunas en su espalda, patas y en sobre todo su parte inferior, además de las patas que cada articulación se conecta a una parte mecánica. Sobre sus colmillos orgánicos sostiene una pinza mecánica la cual es muy curiosa. Con armadura Kumonga lleva encima una armadura brillante que cubre su espalda y protege sus ojos, también por supuesto cuenta con proyectiles gigantes para lanzar. Me hubiera encantado ver una tarjeta coleccionable sobre este Kumonga, en sí existe el hermoso arte conceptual e instrucciones de la caja, pero como tal ninguna tarjeta coleccionable. Battle Armor Anguirus, quizás una de las mejores figuras de Trendmasters, pertenece a este personaje. Anguirus ya había aparecido con Godzilla, pero con figuras pequeñas, eso sí, muy detalladas. Ahora sí Trendmasters le daría una oportunidad al monstruo en tamaño más grande. La figura sin la armadura es increíble, el detalle de las escamas la hace ver muy bien. Este Anguirus es súper musculoso, el único que le compite es Baragon, el morado de su piel se ha atenuado y ya no es tan marcado. Este Anguirus es principalmente cuadrúpedo, aunque sí se puede levantar. Este Anguirus con su armadura también luce excelente, tiene una armadura grande en su espalda, cabeza y brazos. Y por supuesto proyectiles, un pequeño taladro de su armadura principal se puede colocar en su cola. Junto a Rodan es una figura excelente de esta línea. Hablemos de Godzilla contra los dinosaurios. Esta línea es quizás una de las más innovadoras, se trataba de una línea épica, quizás la que más representaba lo que era Godzilla Dome Island. Hablemos de ella en cuestión. Godzilla contra el Tiranosaurio Rex y el Velociraptor. Este set planteaba una lucha bastante épica, los dinosaurios diseñados con un arte hermoso son una joya, el Velociraptor es bastante bueno con ese color naranja, pero sin dudas la mejor pieza es el Tiranosaurio Rex. El Rex es bastante imponente, sobre todo por esos ojos rojos. Godzilla también es digno de admirar, el rey de los monstruos reutiliza el molde de las figuras Battle Armor, pero ahora es de color gris. Como curiosidad, el tiranosaurio, como lo muestra la caja, era de color negro o gris muy oscuro. Unas figuras que sí valen la pena. Mecha King Ghidorah vs el Velociraptor y Pteranodon, otro set muy épico. El Raptor es diferente, su pose es distinta, tipo postura de ataque, algo que claro que se agradece. El Pteranodon es bastante noventero, con unos enormes dientes casi tan grandes como su pico, arrugas y garras gigantes reflejan muy bien lo extremo de esa época. La figura de Ghidorah es la misma que la de años anteriores, pero con un buen repintado nuevo. Mechagodzilla contra el Velociraptor y el Stegosaurio. Esta vez, además de presentar a un nuevo Velociraptor con una distinta pose. La figura cuenta con un genial Stegosaurio, el Stegosaurio tiene dientes afilados, y se ve bastante feroz combinado con su color gris. En cuanto a Mechagodzilla, es la visión de Trendmasters nueva, ya no cuenta con su nave matadragones o sus otros misiles, pero es el mismo molde y según el arte conceptual se tenía planeado que llevara al menos un misil en sus brazos, pero como era un prototipo nunca se empaquetó con él. Eso fue todo Dome Island, o al menos la parte que logró venderse en algunas tiendas en Asia y sorteos en línea para conseguir prototipos. Hay teorías del por qué se canceló la línea y solo se vendió esto y de forma mal implementada, muchas cajas venían con tarjetas equivocadas o sus cajas estaban mal diseñadas y no encajaban con las escalas de las figuras, o les faltaban piezas como el caso de Mechagodzilla. Nunca se aclaró el tema, las dos teorías son que debido a una confusión por lo que se esperaba sobre Godzilla en 1998 y estos juguetes que eran muy opuestos, Dome Island fue cancelada y se enfocaron en la línea de 1998. La otra teoría fue que las tiendas y compradores dejaron de lado a Dome Island, decidiendo enfocarse en otras cosas. Sea como sea, Dome Island quedó inconcluso. Ahora sí veamos la historia de algunos de los prototipos más extraños que no se terminaron. Figura de Kamacuras. Kamacuras y Kumonga son dos insectos gigantes que cohabitan en la isla de los monstruos, por lo que era fácil deducir que hicieran una figura de dicho personaje. Lo único que se conoce es este prototipo, de resina posiblemente. Se cree que la figura solo medía 8,3 centímetros de alto y 12,5 de largo. La cuestión es que el arte conceptual daba a entender que quizás se venderían dos en paquete, algo lógico ya que hay más de uno de estos bichos en la isla de los monstruos.
La figura de Kamakura se perdió con el tiempo, pero quizás debe haber un prototipo por ahí. Microplaces, la mala calidad de la imagen no deja apreciar bien, pero posiblemente son reediciones de los sets anteriores. En cuestión son los lanzados en la línea Godzilla Wars pero con un nuevo paquete, posiblemente debieron planearse más con la nueva idea de la línea que trataba de Godzilla luchando en su isla. Durante la Toy Fair de 1996 se mostró lo que pudo ser la mejor figura de lo que fue Trendmasters Godzilla. En la imagen no se podía apreciar bien pero lucía increíble. Luego fue publicada en una página entera de su catálogo de Trendmasters. Al igual que los otros Godzillas, esta criatura estaba pintada en un color verde intenso con detalles en negro y un color de placas dorsales plateadas además de tener sus ojos rojos. Pero lo mejor sin dudas era ese molde. Con una piel tipo reptil. Esta figura fue un prototipo que fue diseñado con el objetivo de hacer un Godzilla más noventero. Medía alrededor de 15 centímetros. La figura como tal nunca se produjo y era un prototipo de resina pintado a mano como Trendmasters tenía de tradición hacerlo. Sin embargo, sí hubo versiones de esta figura pero fabricadas en plástico. Medían alrededor de 10 centímetros, esta sería una figura aparte de la anterior mencionada pero con características similares. Un cuerpo ancho, ojos rojos de color intenso, una apariencia feroz casi como la de un dinosaurio. Brazos musculosos y placas dorsales plateadas, actualmente varias de estas figuras de plástico han sobrevivido y realmente son geniales. Quizás esta figura fue pensada con mecanismos electrónicos como la figura mecanizada hecha años antes, de hecho su cola es muy larga y tenía varios tipos de articulaciones, sin embargo estos posibles mecanismos son algo que se desconoce salvo los conocidos componentes electrónicos de sonido que hay en su molde. Special Edition Space Godzilla. Esta interesante figura de acción habría tenido luces, sonidos y un misil que salía disparado de la parte superior de su cabeza. Se tenía planeado que tendría una escala de 15 centímetros de alto y tendría cristales transparentes en los hombros dado que a diferencia de los demás Space Godzilla este tenía la función de brillo y esto le permitían lucir increíble. Lamentablemente solo llegó al arte conceptual. Figura articulada de Manda. Manda sería una de las nuevas piezas añadidas para Dome Island, su diseño se inspira en su primera aparición, Manda sería de color amarillo con una franja negra sobre su espalda. Tenía articulaciones en forma de anillo en su cuerpo, pero no pasó del arte conceptual. Hablemos de las figuras de dinosaurios. La versión de Godzilla luchando contra el Raptor y el Rex solo sería una variante de los siguientes tres enfrentamientos. Godzilla contra los tres Raptors, una caja que juntaba todos los moldes de los reptiles contra Godzilla. Godzilla contra el Tiranosaurio Rex y el Pteranodon, otro interesante cambio de figuras para dar otra épica batalla. Godzilla contra los Triceratops. El más épico y genial en mi opinión, de hecho me recuerda a algo de por ahí. El Triceratops llegó al arte conceptual, bastante detallado y luego al prototipo, una increíble figura la verdad, este Triceratops es bestial, su piel roja llena de detalles encaja perfectamente con la premisa de Dome Island. Space Godzilla contra los dinosaurios este era un set planeado, se llegó al arte conceptual de la criatura a color. También de los dinosaurios se creó su arte, y no solo eso sino también se terminaron los prototipos, los anquilosaurios. Las dos contaban con poses distintas y tenían un color blanco que llamaba la atención. Destroya contra los dinosaurios, el personaje nunca llegó al arte conceptual pero los dinosaurios sí, e incluso se hicieron prototipos, eran dimetrodones. A pesar de no estar genéticamente muy cerca de un dinosaurio, el Dimetrodon es una pieza increíble, esa piel rosa y esos detalles le quedan muy bien, y más específicamente esos colmillos tipo jabalí. Megamutaciones. Esta sería una línea diferente de la línea de 16 o 25 centímetros. Aunque eso sí, sus dos variantes en tamaño básicamente son de esas mismas escalas. Empecemos hablando de Godzilla. A diferencia del Godzilla estándar de esta línea, este Godzilla es de un color negro, tanto como en el tamaño pequeño y grande. La figura pequeña, la de 15 centímetros, cuenta con placas dorsales azules, mientras que de la pieza mayor son blancas. La figura puede pasar de forma normal a una mutante, en su forma mutante las placas dorsales de sus piernas se levantan hacia encima, los compartimientos de sus piernas se pueden girar para formar unas púas. Sin embargo, lo que más llama la atención es al abrir su pecho es ese gran pico de gran tamaño que se expulsa de su cuerpo, supongo como un tipo de arma. El otro personaje de esta línea es Destroya.
Destoroyah como Space Godzilla fueron enemigos muy recientes en la historia de Godzilla en ese entonces y eran cero conocidos fuera de Japón. El diseño de este monstruo está calcado de forma precisa a la película, con un cuerpo súper ancho, pinzas de 3 garras y enormes alas, son unas de las características más bien implementadas sobre esta figura. La figura puede lanzar su cuerno como un proyectil. La megamutación de este personaje es como Godzilla sacar pinchos de sus piernas y liberar un enorme pico de su pecho. En escala esta criatura es bastante más alto que otras figuras, lo cual tiene sentido. En general una de las mejores representaciones del personaje en juguete, uno de los enemigos más noventeros de Godzilla en la línea más noventera. Destoroyah tuvo otras figuras canceladas. Una figura de 10 centímetros. Se sabe de la existencia de un prototipo de resina con un buen nivel de detalle. Figura de escala desconocida. Una figura de Destoroyah fue planeada con sonido, aparentemente pertenecía a alguna de las líneas de 25 o 15 centímetros del personaje. Solo llegó al arte conceptual lamentablemente. Paquete del aniversario de Godzilla. Volvió a ser reeditado para Dome Island, pero ahora todas las figuras cuentan con un acabado color negro que resalta de buena forma sus esculturas. Si llegaste hasta este punto, muchas gracias. He estado enfermo y ocupado, por lo que este vídeo tardó más de lo esperado. Sé que me faltan las figuras relacionadas al film de 1998, pero eso será para otro vídeo. Siento que se ha alargado exageradamente demasiado. Sin más que agregar, nos vemos hasta la próxima.